Saludos, buenas tardes. Muchos saludos a toda la comunidad de Roca de Salvación. Estamos en una temporada hermosa en el mes de Adar. Esta semana se celebra este próximo jueves al ponerse el sol la fiesta de Purim, que aunque no es una fiesta que está dentro del ciclo de transformación, ¿verdad? Que tiene el Eterno para que nosotros trabajemos en nuestro hombre interior, pues es una fiesta que la celebramos también por instrucciones de lo que dice el libro de Esther. Y también ya se acerca Pesaj, así que hoy vamos a estar un poco hablando de Pesaj, la fiesta de la libertad. Y luego al final le voy a dar alguna información sobre cómo vamos a celebrar cada uno en su casa este jueves la festividad de Purim, ¿ok? Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias al Padre por todas las cosas, por todo el trabajo y todo aquello que Él está realizando en nuestra vida y cómo nos está guiando a través de su palabra, a través de la oración y a través de las revelaciones que nos da cuando estamos estudiando su bendita Torah. Padre amado, te agradecemos, oh Dios, la oportunidad que nos das de haberte conocido de una manera más íntima por medio de la Torá, por medio de las fiestas, por medio de la obediencia a tus mandamientos. Eres nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios nuestro. Y gracias que nosotros, al habernos injertado al olivo verdadero por medio del sacrificio de nuestro Mashiach Yeshua, hemos venido a ser parte de este pueblo, Señor amado, y podemos disfrutar de las bendiciones. Y si también podemos comenzar a trabajar en nuestras vidas conforme a tú nos vas guiando por medio de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Te pedimos por los enfermos, en especial por Junior, el esposo de Laura. Señor, que tú pongas tu mano sobre él, Padre eterno. Quita, Dios mío, todo aquello que está impidiendo que su cuerpo reciba la salud. Toca su corazón, revélatele, Padre, para que él tenga un encuentro contigo, para que te llame a ti, Señor, y desarrolle ese encuentro contigo, Padre, que lo amas tanto. Bendice a Laura, dale fortaleza y asimismo también presentamos a todos los demás enfermos. Te presento a mi hermana Carmen en Puerto Rico, que fue operada y que se está restableciendo, que tenga un pronto restablecimiento, Padre, que tú estés con ella, le des las fuerzas y la salud prontamente para que comience nuevamente a trabajar conforme a la voluntad tuya en lo que tú le has puesto a ella como su propósito. Te lo pido todo por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén. Así que vamos a comenzar esta clase. La clase no voy a hablar hoy del Seder, ni voy a hablar de los pasos que tenemos en la festividad, porque para eso habrá otra clase. Quiero enseñar en esta clase cuál es el mensaje verdadero que nos está comunicando esta festividad, porque dentro del ciclo de festividades que el Eterno utiliza para la transformación de nuestro ser interior, para la transformación de nuestra vida, esta fiesta es la primera. Cuando el ciclo comienza con esta fiesta, porque la instrucción que da en Éxodo es que este será el primer mes de los meses del año y comienzan las instrucciones del Cordero de la Pascua, que se separa el día 10, que el día 14 hay que sacrificarlo, hay que cocinarlo según las instrucciones que están dadas, hay que aplicar la sangre en las puertas de la entrada de la casa, hay que asarlo en el fuego, tiene que reunirse toda la familia, si la familia es muy pequeña, invitar a sus amigos. Es una fiesta que se celebra dentro del hogar, bien, como diríamos, bien íntima, todo el mundo come del cordero y todas esas instrucciones que el Eterno Dios. Esa festividad da el inicio en este proceso de transformación que tanto cada uno de nosotros necesita. Y por eso tenemos que el tema principal de Pesaj es la libertad. ¿Ok? La libertad. Y es bien importante que estemos conscientes de eso. El verdadero significado de esta festividad, que la llaman la Pascua, ¿ok? Que otras religiones lo celebran de una manera totalmente diferente. Esta es la Pascua bíblica, como Dios dio las instrucciones al pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto y moverlos y llevarlos con él a la libertad, ¿ok?
Así que el verdadero significado de esta festividad cuando la celebramos, vamos a comenzar con que tengo aquí una oración que dice que la historia del del éxodo se ha convertido en una serie de contradicciones. Hay muchas opiniones sobre la fiesta, hay muchas ideas, hay muchos conceptos que se han levantado. Pero vamos a hablar de un concepto en este día que puede que lo encuentre un poco diferente. Pero primero quiero que nos demos cuenta que los israelitas no tenían ninguna intención de dejar su amado Egipto. Cuando el Eterno oye los lamentos y los clamores del pueblo en la esclavitud, es el lamento y la queja que hace todo esclavo que tiene que trabajar fuertemente, que está siendo oprimido, que el Eterno sabe que es parte de su plan, que va a trabajar con este pueblo, que tiene que llegar a esa condición de esclavitud y de opresión increíble para él entonces libertarlos de manera milagrosa y con mano potente y fuerte y llevarlos a la libertad que él quiere darlos, no a la libertad que anhelan los esclavos que están en Egipto, sino un estilo de esclavitud totalmente a la esclavitud física. Y entonces quiero que veamos que el pueblo en realidad no estaba deseoso de dejar a Egipto. Ellos estaban ya allí acomodados. Lo expresaron varias veces luego que habían salido a la libertad. Y lo tenemos en el libro de Números 11 y 18 para que ustedes vean que ellos no querían irse, que ellos no estaban tan felices por dejar lo que ya conocían. Dice este capítulo 11 de Números, pero al pueblo dirás, santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. ¿Qué estamos viendo aquí en la actitud de este pueblo cuando se cansa de comer maná? Que en realidad ellos no tenían una intención verdadera o genuina de salir de Egipto. Están recordando lo que tenían en Egipto. Y para ellos se sentían mejor. Estaban mejor. Para ellos la esclavitud en Egipto era mejor que la experiencia que estaban viviendo ahora al atravesar este desierto guiado por la columna de día por la noche y la columna de fuego la columna de nube, la nube de día y la columna de fuego por la noche y el maná enviado a caer del cielo todas las mañanas tempranito. También en Números capítulo 20 veamos la actitud o el corazón de los que el Eterno sacó a la libertad. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Estas no son expresiones de unas personas que querían salir de allí y bien contentos y salirse de la esclavitud donde estaban. Estos no eran personas que estaban desesperados por salir de Egipto. Ellos están hablando ahora que de donde lo están llevando, esto es peor que donde nosotros estábamos. Quiero que veamos que en realidad el pueblo no salió porque tenía mucho deseo de ser libre y salir de Egipto, sino porque Dios vio la aflicción de ellos. Dios le había dado una palabra a Abraham. Dios había hecho una promesa que los sacaría de esa tierra, de ese pueblo donde serían esclavos, con mano fuerte y los sacaría con riquezas. Cuando llega el momento de que eso se cumpla, Dios lo cumple. Pero este pueblo se quejaba y hablaban del camino que estaban atravesando por el desierto donde lo tenían todo, como que era un lugar malo para traernos a este mal lugar. No es, mira cómo ellos lo describen, no es lugar de cementera, no es lugar de higueras, no es lugar de viñas ni granadas, ni aún de agua para beber. O sea que este pueblo era bien quejoso. No estaba conforme
con lo que se le estaba ofreciendo. Acuérdate que lo habían prometido, que una tierra que tiene higuera, que tiene uva, que tiene esto y lo otro, y van por el desierto antes de entrar y está diciendo, esto no es lo que nos dijeron, estamos mejor donde estábamos antes. Así que y para colmo también, los israelitas no salieron por su propia voluntad, los israelitas salieron expulsados de Egipto después de la 10ª plaga, cuando murieron todos los primogénitos de aquellos hogares que no habían aplicado la sangre del cordero que se había sacrificado en las puertas de sus casas. Así que no había mucho deseo del corazón de ellos de salir de aquel lugar. Ellos tenían mucho apego a Egipto, a las cosas de Egipto, ¿ok? No estaban conformes por el camino que los estaban llevando y para colmo ellos fueron expulsados. Ellos no salieron por su propia voluntad. Dios les dio las instrucciones, pero el Señor se lo había dicho, que los iban a sacar a prisa y así mismo lo llevaron a cabo. Así que esto es como te diríamos, para que veamos en realidad de una manera diferente este proceso de liberación que se está llevando a cabo en este pueblo que está atado o oprimido por una esclavitud física en un lugar que se llama Egipto y por un líder, un rey que se llama Faraón. ¿Ok? La historia se repite nuevamente, pero cuando estoy preparando esta clase, pero si a Yeshua le pasó lo mismo, la gente no quería seguirlo a él, la gente se quejaban de las palabras que él enseñaba, así que la historia se repite una y otra vez, la Torah es así, se repite la Torah, se repite en los profetas, se repite en los salmos, la historia se va repitiendo continuamente. Y mira lo que dice en Juan 3, verso 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Yo quiero que tú veas en esta escritura que se encuentra en el Brit Hadashah o en los escritos de los evangelios, que en la época de Yeshua la gente tampoco quería dejar la esclavitud del pecado. Ellos amaban más la oscuridad. Les gustaba el estilo de vida a los que ya se habían acomodado y estaban acostumbrados. Y por eso, aunque la luz del mundo vino a ellos, ellos no la recibieron. También en Juan capítulo 5, verso 43, Yeshua mismo también les dice a la gente, a los religiosos y los que estaban por allí siempre buscando hacerlos caer en algo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. O sea, la gente no está buscando en realidad salvación ni está buscando acercarse a Dios. Si viene otro en su propio nombre, a ese sí reciben. La condición de los seres humanos es que no quiere avanzar, no se quiere esforzar, no se quiere transformar, quiere continuar en el mismo ciclo de vida, de angustia, de opresión y de esclavitud, porque se acomodaron, porque están acostumbrados a ellos y no conocen nada más y no tienen el interés de conocer otra cosa si se tienen que esforzar. Pero entonces también dice en Juan capítulo 10, verso 38, pero si las hago, aunque a mí no me creáis. ¿Cuál era el mensaje de Yeshua? Arrepentíos que el reino de los cielos está aquí en medio de ustedes. Arrepentíos que el reino de Dios está dentro de ustedes. El reino de Dios está aquí. Pero ¿qué está diciendo él aquí? Aunque a mí no me creen. O sea, yo le estoy diciendo esto para que busquen de Dios, para que hagan teshuvah, para que se arrepientan, para que trabajen en su vida, para que cambien su manera de ser, pero ustedes no me creen. Crean por lo menos entonces a las obras que yo estoy haciendo para que sepan y entiendan que quien está en mí es el Padre. No soy yo que estoy viniendo en mi cuenta, es el Padre. Así que te traje estos versículos como parte de que tú puedas ver que se repite esa historia de que Dios nos quiere libertar. Nosotros vivimos oprimidos, vivimos esclavizados a un sistema. Dios nos quiere libertar. Pero nosotros estamos conformes en la esclavitud en la que estamos sometidos y en el sistema como nos manipula y como nos sujeta y nos ata. ¿Ok? El pueblo de Israel, ¿qué les había pasado? Que se habían asimilado. Recuérdate que ellos tuvieron
en un exilio en Babilonia, en un exilio, después, eso es después de Egipto. Ellos estuvieron en Canaán y tuvieron que venir a Egipto, ¿ok? Y llevan viviendo más de 200 años allí. Los primeros que entraron ya nadie estaba vivo. Ya José, el hijo de Jacob, que permitió que ellos entraran y le dieran la mejor parte de la tierra en Egipto para desarrollarse allí, tener sus familias y crecer como pueblo, como cuidadores de animales, de ovejas, como pastores, tampoco estaba vivo. Así que la generación que había era una generación nueva que lo que conocía era Egipto. Quizás escuchaba algo de las promesas que había dicho Dios a los patriarcas y todas esas cosas, pero esa gente no estaban siguiendo las instrucciones al pie de la letra como Abraham le había enseñado a Isaac, como Isaac le había enseñado a Jacob y como Jacob le había enseñado a sus hijos. Porque cuando nos mezclamos, nos acomodamos, nos acostumbramos y nos vemos que estamos bien. Pensamos que estamos bien, que así es como Dios me quiere. Y como el pueblo se había asimilado, ellos habían perdido su identidad. Es lo mismo que sucede en la fiesta de Purim que les hablé la semana pasada. Los judíos estaban en Persia y se habían asimilado y estaban mezclados y hacían y vivían como los demás pueblos. Así que muchos desconocían las promesas, como ya te dije. ¿Y qué es lo que pesa? Entonces nos está comunicando. ¿A qué es que lo que esta festividad de pesas de la libertad nos está apuntando? Dios está hablando de nuestras vidas, asuntos importantes, asuntos espirituales bien importantes, asuntos internos, asuntos del alma, asuntos de la vida eterna. No está hablando de una esclavitud física, aunque por medio de una esclavitud física nos está presentando el cuadro de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas espiritualmente. El trabajo que Él quiere que nosotros logremos alcanzar en nuestra alma, ¿ok? La lucha que tenemos o la esclavitud con la que tenemos esa lucha contra el deseo de recibir para nosotros mismos. Ahora vamos a entrar al asunto, ¿qué es lo que a mí me esclaviza? Soy esclavo de algo y tengo una lucha constante con eso. ¿Ok? Los sabios de Israel, dentro del misticismo y de las cosas, interpretaciones a nivel Sot, de lo oculto, de lo desconocido, del secreto que encierra la Torah, dicen que la lucha que tenemos nosotros es ese deseo de recibir para nosotros mismos que nos domina, nos controla, nos manipula, somos como títeres, marionetas con los cordoncitos, y ese deseo de recibir que hay en nuestras vidas nos manejan al antojo de nuestros deseos, exactamente. En nuestra realidad hay dos fuerzas que luchan constantemente o están luchando dentro de nosotros constantemente. Hay fuerzas negativas, que son las fuerzas que dominan con caos al mundo entero, ¿ok? Que en esta historia de pesas se nos presentan como los egipcios. Los egipcios son esas fuerzas negativas que dominan este mundo y lo tienen en caos, ¿ok? Lo que verdaderamente nos va a libertar de Egipto va a ser la ruptura de las cadenas, que las cadenas que nos mantienen prisioneros en este mundo del deseo para nosotros mismos se rompan, se quiebren, se partan, se caigan, se deshagan. Esas cadenas son las cadenas del deseo de recibir para sí mismo, que nosotros también lo conocemos como ego. A mí me encanta hablar muchísimo del ego y yo me doy cuenta ahora cuando nos reunimos como comunidad que el mensaje se ha ido entendiendo y estamos, como decía, madurando tanto que reconocemos cuando tenemos un deseo que proviene del ego, que no proviene de Dios, que hay que analizarlo, que hay que rechazarlo, que hay que acomodarlo en otro lugar y no darle cabida en nuestro corazón y en nuestra vida. Y eso es muy bueno,
porque eso es que estamos elevando nuestro nivel de conciencia. Los israelitas, entonces, en la historia vienen a ser los individuos, los seres humanos, nosotros que por naturaleza somos creados para compartir, para dar a los demás, para servir a otros, ¿ok? Para preocuparnos por los otros. Y esos individuos, al estar esclavizados, pues por ese deseo de recibir, es lo que vemos en la historia de ese pueblo que está esclavizado por los egipcios, por ese ego que lo domina y que le guía en todos los aspectos de su vida. Están siendo esclavizados por los egipcios, por las fuerzas que nos dominan, para que busquemos nuestro provecho. Son fuerzas como que nos mueven a nosotros a hacer las cosas, pero que cuando yo haga las cosas, yo reciba algo a cambio. Yo recibo un provecho. Que me alaben o que me retraten o que me quieran más o que me hacen un regalo. Todas esas cosas que a veces nosotros estamos pendientes. En general, si tú te examinas cuando tú estás haciendo algo, lo hagas bien o lo hagas mal, te vas a dar cuenta que tu problema es que tú tienes deseo de recibir para ti. Tienes un ego muy, muy, muy fuerte. Y ese ego hay que trabajar en él, conociendo la palabra del Eterno, ¿ok? Mientras estas fuerzas del deseo de recibir nos dominan, que lo que yo quiero es para mí, mío, para mí, dame, estamos en caos. El mundo está en caos porque la humanidad, por lo general, lo que busca es eso. Yo quiero que me den, que me sirvan, que me mantengan, que me den plan médico, que me den dinero, que me den estímulo, que me den amor, que me compren casa. Todo eso es lo que estamos hablando de esas fuerzas del deseo de recibir que hay en nosotros, ¿ok? Y esas fuerzas mantienen el mundo en caos, porque Dios no es así. Y Dios no nos creó de esa manera. Nos creó, como te dije aquí, fuimos creados para compartir, para amar y para dar a otros, ¿ok? Por eso es que vivimos en tanta angustia, en tanta tristeza, en tanta victimización, con tantas ansiedades, con tantos enojos. Vemos aquí que hay dos fuerzas que siempre están batallando en nosotros. Esta fuerza aquí que está con una ropita roja es la fuerza que quiere para él. No, chicos, no hagas eso, pues eso no te conviene. Porque tú tienes que ayudar tanto a las demás. No vas a guardar de tu dinerito, tú eres el que trabaja y te matas con eso. Tú tienes que guardar y comprarte cositas para ti. No tienes que estar regalándolo a todo el mundo. Cógelo con calma. Eso sería la fuerza, ¿verdad? Del deseo para recibir. Sin embargo, el lado que tenemos de parte de Dios, que es para dar y para compartir, nos impulsa a preocuparnos por los demás, amarlos, ayudarlos si está como diríamos, en nuestras manos poder hacerlo. La lucha es constante y te tengo aquí como un jueguito de ajedrez. Mira, así es como manejan nuestras vidas. Si tú dejas que a las fuerzas negativas manejen tu vida, tú vas a tener caos. Si tú permites que el deseo de compartir la bendición de ayudar a otros sea lo que te dirija a tu vida, el amor a otro, el amor verdadero, acuérdate, no el amor es egoísta. El mundo va a estar en balance, va a haber mayor bendición, va a haber una libertad que se va a sentir en nuestra vida. El apóstol Pablo nos habló de ello. Fíjate, Pablo habla también de la fiesta de la Pascua de Pesaj, en Primera de Corintios, creo que tengo unos versos por aquí. Pero él como rabino lo conocía. Pero el apóstol Pablo habló de estas dos fuerzas constantes que están peleando dentro de nosotros, el deseo de recibir y el deseo de compartir. ¿Qué es lo que lo llaman así los sabios? En realidad es el egoísmo y el dar y el servicio o la bondad para con otro. En su carta a los romanos, Pablo escribió: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso nos pasa a todos nosotros. Nosotros queremos ser bien santos, nosotros queremos vivir para Dios de una manera tremenda, nosotros queremos poder orar, poder leer la palabra, tomar muchísimo tiempo para dedicarlo a Él, que tenemos ese deseo, queremos, pero ¿qué pasa?
Según nuestro hombre interior, nos deleitamos en la ley de Dios y queremos eso, queremos buscar a Dios, queremos transformarnos. Pero ¿qué pasa? Que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios que está en mi mente. Yo quiero, me deleito en la ley de Dios, quiero hacerla, quiero obedecerla, pero hay otra ley en mis miembros que se revela y me lleva cautivo a la ley del pecado. Yo les hablo a ustedes que el pecado es errar en el blanco, el quebrantar o transgredir la Torah, eso es pecado. Y esa ley me lleva, entonces, ¿verdad? Y esa rebelión me lleva, esa fuerza que es fuerte en mí, me lleva a la ley del pecado, que yo cometa pecado, que yo transgreda la Torah, que yo me olvide del prójimo, que yo solamente piense en mí, que no me importa quién yo me tenga que llevar de frente con tal de yo conseguir lo que yo quiero. ¿Ok? Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Y Pablo dice, soy un miserable, porque esto sucede en mi vida. Imagínate, Pablo, que vio a Yeshua, que tuvo una experiencia tan tremenda que se le revelaron los misterios del Mesías, los misterios de ser injertados en el olivo, toda esa cosa. Y ese hombre dice, yo soy un miserable. Porque dentro de mí están esas dos fuerzas luchando constantemente. No se van a ir. No se van a ir. Porque el trabajo es exactamente ese. Que tú puedas encontrar un balance y puedas controlar aquello que te saca de equilibrio. ¿Ok? Entonces también en capítulo 7 de Romanos, Pablo, antes de decir estos versos que te leí antes, dice, porque sabemos que la ley de Dios, la Torah, es espiritual. Los mandamientos que Dios nos dan es una ley espiritual, porque es para beneficio en nuestra área espiritual, en los mundos espirituales, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra elevación de conciencia. Mas yo soy carnal. Pablo está diciendo, yo admito, yo confieso que yo tengo dos fuerzas dentro de mí que luchan constantemente. Hay una fuerza que se deleita en la ley de Dios y quiere obedecerla, quiere buscar de Dios. Pero hay otra fuerza que no es. Hay otra fuerza que quiere transgredir y desobedecer la Torah y llevarme a errar en el blanco, llevarme a equivocarme, a ocuparme más de mi yo que ocuparme del prójimo. ¿Ok? Porque lo que hago no lo entiendo. Pablo es lo que dice, no entiendo lo que hago. Pues no hago lo que quiero. Esta fuerza es tan tremenda, esta lucha, que a veces no entiendo ni por qué es que no hago lo que yo me propuse o quería hacer. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse bastante, hay que trabajar en uno mismo para uno poder alcanzar, dominar en parte todas esas cosas, porque esta lucha no termina jamás y nunca. Siempre, todos los días. Esta es la mala inclinación y la buena inclinación que también hablan nuestros sabios de Israel. Están dentro de nosotros. Las puso Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Para que hagamos buen uso de la buena inclinación y rechacemos la mala inclinación que está dentro de nosotros. Y por eso te puse esta imagen aquí, para ver si tú recuerdas en el futuro que dentro de ti se está llevando como si hubiera una mesa de juego en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo, donde hay dos fuerzas que están continuamente moviendo las piezas de ajedrez en tu juego, buscando controlarte, desajustarte y llevarte a entrar a una vida de caos. ¿Ok? El 15 de Nisan, o del mes de Aviv, que está bajo la constelación zodiacal de Aries, que es el carnero, es el día que nosotros celebramos la liberación de Egipto. ¿Ok? Es el día que el pueblo de Israel sale a prisa a la libertad de la tierra de Egipto y del faraón. Ahora, quiero decirte que desde la creación, esta fecha de Aviv, del mes de Nisan, y este día 15 de Nisan estaban establecidos para el día en que las fuerzas del bien y las fuerzas de la luz iban a ser liberadas. En Pesach se libera, se insufle
se emana una luz especial en ese día para que trabaje a favor nuestro y nos traiga libertad. La fuerza, la energía, la bendición que recibimos ese día es para recibir libertad de ese deseo de recibir, esa libertad del ego. Cada año nosotros cumplimos este ciclo y cada año ese ego vamos achicándolo más y más. Vamos, como diciendo, revelando más la imagen del Padre. Las fuerzas de la luz son el deseo de compartir. Ese día, el 15 de Nisan, que en este año comienza el 12 de abril, al ponerse el sol, es un Shabbat, al ponerse el sol, entramos en la festividad de Pesaj, que más adelante le vamos a decir cómo la vamos a celebrar y dónde. O sea que esa noche del 12 de abril, ¿ok? Ahí, ponerse el sol, ese día la luz para libertad, la fuerza, la energía de Dios para que tú seas libre del ego, de esas fuerzas que te manipulan, que te apartan de la voluntad de Dios, se están liberando y hay que aprovecharlas, ¿ok? Entonces dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué te pongo este verso aquí? Porque el amor de Dios se manifiesta en dar. La fuerza o la bendición que se nos derrama a nosotros ese día es la bendición de dar, el deseo de dar a otro, no de recibir. Y te pongo aquí este gran ejemplo que Dios lo es para nosotros, que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Por el mundo él tenía un deseo de dar a su creación y dio a su propio Hijo. ¿Ok? O sea que en Dios está la fuerza de ¿qué? El deseo de dar. Para que todos aquellos que crean en su Hijo tengan vida eterna y no se pierdan. ¿Ok? Estas fuerzas del deseo de dar y el deseo de recibir, tenemos que alcanzar un balance, tenemos que balancearla, tenemos que llegar al nivel en que podamos balancearla y podamos entender que lo que estoy pensando, lo que estoy deseando hacer, lo que hice, de lo que me equivoqué fue que tenía mucho ego, fue que busqué lo que a mí me convenía, busqué complacerme a mí mismo. Y esa lucha tú la vas a tener continuamente, ¿ok? Y vas a ir trabajando en ella para nivelarla, para alcanzar un balance. Cuando tú alcanzas esto, entonces es que nosotros podemos entender y cumplir el segundo gran mandamiento, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y no tan solamente, hay otro mandamiento que Yeshua lo dijo, que tenemos que hacer con los demás como queremos que nos hagan con nosotros. Esto aquí lo que está hablando es del deseo de dar y del deseo de recibir. Y nosotros tenemos que ser libres del deseo de recibir. De mí, yo quiero, yo soy más importante, yo soy lo más grande en este mundo, yo soy el último juguito de limón bien rico, la última limonada sabrosa de este mundo. Y nosotros tenemos que entender eso, que hay que trabajar en nosotros para traer un balance, esa personalidad, esa manera que hablamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos del árbol de la vida? Y esas fuerzas en lo que te acabo de decir de amar al prójimo como a ti mismo se encuentra en Levíticos 19, 17 al 18. Y también lo tenemos en Mateo 22, 37, en Mateo 7, 12, el hacer a los demás como tú quieres que te hagan a ti, que tengo las lecturas bíblicas ahí. Cuando manifestamos el deseo de recibir para nosotros, estamos dejando a un lado la fuerza del Creador que nos lleva a amar sin esperar nada a cambio, para entonces vivir en el impulso de nuestros deseos. Este es el problema que acarreamos todos. Que cuando damos libertad a ese deseo de recibir, y eso es lo que manifestamos en todas nuestras intenciones, en todas las cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, estamos echando a un lado la fuerza del Creador, que es la que nos lleva a nosotros a amar y servir a los demás. Y estamos viviendo no de acuerdo a cómo el Creador nos creó, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza,
sino que somos guiados por el impulso de nuestros deseos. Después de tantos miles de años, todavía los seres humanos no hemos alcanzado a elevar nuestro nivel de conciencia a ese nivel, de alcanzar un nivel de, tener ese deseo de dar elevadísimo, fuera o libre de todo egoísmo. ¿Okay? Que podamos ser como los ejemplos que nos dejaron los apóstoles, como el ejemplo que nos dejó Yeshua, como los ejemplos de Moisés, los ejemplos de Josué y todos los profetas que nos dieron ese ejemplo, lo dieron todo. Porque eso es la fuerza que debe manifestarse con mayor intensidad en nuestra vida. El día 15 del mes de Nisan, que es el primer mes de los meses del año, hay luna llena. Mira, aquí te tengo cómo comienza hoy estamos creo que estamos a 8. No, estamos a 9. La luna, que si la ves en el cielo, la luna la vas a ver la mitad. Pero el día 14, el día 13 y 14 del mes, sería en abril, en abril, el día de la libertad es luna llena. ¿Qué quiere decir eso? Que esa noche en que los hijos de Israel salieron de Egipto a la libertad, salieron a prisa, había luna llena. Y cuando la luna está llena es porque está en su mayor capacidad de reflejar la luz que recibe de parte del sol. ¿Okay? Así que esto nos está dando a nosotros un mensaje. La luna está recibiendo la luz del sol y está alumbrándolos a ellos en el camino, en la salida, en esa noche tan especial. Es una noche en la que te estoy diciendo que hay mucha intensidad de luz porque el Eterno está repartiendo el deseo de dar, la victoria sobre el yo y sobre el ego, esa libertad de controlarnos por nuestros deseos y llenarnos de la luz de Dios, que es el deseo para dar a otros. Ese día Dios los separó para hacer derramar en su creación la fuerza de la energía de compartir, el deseo de dar, el deseo de compartir. Yeshua dijo en una ocasión, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque estas son las dos fuerzas que combaten continuamente. Y si Dios lo da todo y lo dio todo, Él espera que sus hijos, creados a su imagen y a su semejanza, tengan ese corazón también para darlo todo. El ejemplo lo tenemos en el Padre. Él lo dio todo y Él espera que nosotros también podamos darle a otros lo máximo que podamos. Hasta Santiago creo que es que dice que no dejes para mañana hacer lo que tú puedes hacer hoy. Cuando alguien viene y le pide pan en la casa o algo, bla, bla, bla. Y dice, mira, es pecado cuando tú, pudiendo hacer algo, lo dejas para hacerlo después. Cuando sabes que una persona en realidad te necesita. El objetivo de celebrar Pesach, el escogido y el ungido para llevar al pueblo a recibir y a utilizar esta gran luz disponible ese día, fue Moisés. La luz fue tan fuerte que esa misma noche el caos, el dolor o el sufrimiento se apartó de sus vidas inmediatamente. Cuando esa gente salieron con riquezas, salieron alegres, salieron contentos, habían visto el milagro de la liberación de la muerte, no había tocado a ninguno de sus primogénitos, salieron llenos, con manos llenas, estaban felices. El caos se fue instantáneamente de sus vidas y entraban en un nuevo tiempo, en el tiempo en el que Dios los iba a guiar a su tierra prometida, a su elevación de conciencia. La condición del pueblo cambió de manera inmediata y pudieron salir a la libertad. ¿Por qué? Porque tuvieron un líder que los dirigió y les fue dando las instrucciones del Padre para que pudieran salir. Si ellos no hubieran tenido a Moisés, acuérdate que te dije al principio que ellos no tenían un gran deseo de dejar a su amado Egipto. Si ellos no tienen un líder que los dirigió, que les daba las instrucciones, que casi los empujaba a salir, ellos no hubieran salido. Pero Dios les dio ese líder. Cada noche de Pesach, la energía de ser libres del ego está disponible. Mira qué imagen más bonita. Hay que explotar el ego de nosotros. Well, ese yo, ese a mí, todas esas cosas. Eso es lo peor
Cuando tú te empiezas a evaluar en tu vida y tú veas por qué tú actúas de tal manera con tus hijos, actúas de tal manera con tu esposo, actuaste de tal manera con otra persona, te vas a dar cuenta que todo lo hiciste por ego. Y ese es el gran problema. Te vas a dar cuenta. Deja que empieces en ese proceso. O sea que cada noche debemos aprovechar esa noche para frenar el dominio de la oscuridad en nuestra vida. Porque acuérdate, está la luna llena, está la máxima, el reflejo de la luz del sol manifestándose aquí en la tierra. Estamos saliendo a la libertad, nos vamos a sentar en la mesa de pesas, vamos a estar haciendo muchísimas cosas. Esa noche la energía, la luz, el deseo de dar se está derramando sobre nuestra vida de una manera sobrenatural. En el mundo espiritual van a estar sucediendo eventos que nos van a ayudar a ir saliendo del control y de la manipulación del ego o de las fuerzas egoístas que nos dominan en nuestra vida. Como el caos es parte del ciclo de vida en este mundo físico, el problema que tenemos es que nos adaptamos. Y Dios nos tiene que sacar y nos tiene que sacudir. Hay gente que ya está acostumbrado a sufrir. Esa es la vida que me tocó. Se adaptan al caos, se adaptan al sufrimiento, se adaptan a la angustia, a la ansiedad. Pero Dios no quiere que nosotros nos adaptemos. Dios quiere que salgamos de todo caos, que Él tiene la salida. Él tiene una luz para derramarnos a nosotros ese día. Él tiene una fuerza, una energía, un atributo que es el deseo de compartir el amor, el gesed de Dios, que esa noche está en cantidades sobrenaturales sin medida para que nosotros podamos agarrar todo lo que nosotros queramos para nuestra vida. Cada año nos entra Dios en su ciclo que nos lleva a realizar el mismo proceso. ¿Por qué? Porque cada año nosotros salimos bien contentos de la fiesta, pero cada año cuando entramos de nuevo a la misma actividad de la misma cosa, el ego quiere encontrar dominio nuevamente sobre nosotros y continuamos en esa lucha. El próximo año entramos en la fiesta de nuevo, después que vamos trabajando en procesos distintos durante el resto del año para seguir mejorando, para seguir dominando más el ego, para seguir viviendo para los demás, amando a los demás, sirviendo a los demás. Este proceso es así, ¿ok? Y grábate esta imagen en tu mente, no al ego. Cuando nos sentamos a la mesa de pesa, que vamos a contar la historia, vamos a escuchar la historia, vamos a tomar vino o jugo de uva, vamos a comer, vamos a decir bendiciones, vamos a sumergir alimentos en agua salada, en especias picantes, en cosas dulces, vamos a ir realizando los pasos del ceder esa noche. Vamos a estar haciendo varias cosas, ¿ok? Cada vez que damos un paso y hacemos algo en ese cedro, en esas instrucciones, vamos activando las fuerzas de la luz que necesitamos para tener ese poder del deseo de dar, de ser liberados del ego, de ser liberados de los deseos para nosotros, para nuestros antojos. Todo el proceso que llevamos esa noche busca esa intención. Que esa luz que está disponible esa noche, acuérdate, la luna está llena, hay mucha luz, la luna está reflejando la mayor intensidad de la luz del sol, la está reflejando la tierra. Esa noche dentro del ceder nosotros vamos haciendo los pasos, vamos haciendo las cosas y esa luz se va derramando, va entrando en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la fuerza de poder comenzar a dominar el ego, la vayamos recibiendo y la trabajemos y la podamos seguir trabajando. El ritual de pesa es un orden, es una guía para ir elevándonos y llenándonos del poder para traer nuestro deseo de recibir al balance con el deseo de dar. Para que no estemos, mira, yo quiero recibir más y que pese la balanza mucho más, el deseo de recibir y el deseo de dar allá perdido en el espacio. ¿Por qué Dios creó todo? Por su gran deseo de dar. Te tengo aquí una mano, la mano que le da a otro. Una mano que da. La mano derecha por lo general es la que en el judaísmo se considera la mano que da. Y es el lado derecho del árbol de la vida. Dios lo llenaba todo en el principio. Dios no necesitaba nada. Pero en Dios, en Él se despertó un deseo. El deseo de dar a otro. Así es como las cosas fueron creadas. Dios lo llenaba todo. ¿Qué necesitaba Dios? Nada. Nada. Pero creció en Él
la idea de darle a otro. ¿Y dónde está ese otro? No hay otro. Ese deseo de dar a otro fue lo que lo impulsó para realizar su gran idea de crearse un mundo físico donde habitar con seres físicos creados a su imagen y a su semejanza. Y crearse un lugar donde tabernaculizar, como dice en el libro de Revelaciones. O sea que Dios quería darle a otro, pero ¿cómo voy a darle a otro si no hay otro? Todo lo lleno yo, solamente estoy yo, pues tengo que crear al otro. Pero ¿dónde voy a poner al otro? Y entonces se crea un mundo físico con un ser creado a su imagen y a su semejanza físico, al cual él pueda poner en él su esencia divina, que es dar, el deseo de dar, y ese ser físico pueda desarrollar ese deseo de dar, venciendo el deseo que por naturaleza, porque es físico, es materia, tiene de recibir. ¿Okay? Cuando sopla su aliento sobre el primer ser humano, le da un alma que lo hace un ser viviente. Eso se encuentra en Génesis, ¿ok? Capítulo 1. Cuando le da un alma que lo convierte en un ser viviente, le da una conciencia para que tenga la capacidad ese ser humano de elegir vivir en su naturaleza espiritual elevada o vivir en su naturaleza carnal animal. ¿Quién decide si se deja manipular por el ego o domina el ego? No es Dios, no es el Espíritu Santo, no es el pastor, somos nosotros. Y cuando yo lo decido, ¿por qué lo decido? Porque Dios me dio una conciencia para yo poder elegir lo que yo quiero hacer en mi vida y con mi vida. Y cuando yo tengo el conocimiento de que hay dos naturalezas en mi vida, hay dos fuerzas luchando en mi ser, y yo quiero tomar, como darle dominio a esa imagen y semejanza de Dios, a ese control de ese ego, a vivir de acuerdo al deseo de dar como lo hace Dios, ahí es cuando yo me elevo en mi nivel de conciencia. Ahí es cuando yo maduro espiritualmente. Ahí es cuando ya yo no tengo que estar tomando leche. Ahí es cuando ya yo no estoy peleando con los demás, como decía Pablo. Ustedes parecen niños peleando unos con otros. Todo eso se va, porque elevamos nuestro nivel de conciencia de acuerdo al proceso que vamos entrando. Este ser humano contiene dentro de sí todos los atributos de Dios para vivir en este mundo conforme a la semejanza e imagen del Creador. Aquellos que no se parecen a Dios, que parecen, no voy a decir lo que parecen, es porque ellos han tomado la decisión en su vida de que así es como ellos quieren vivir. Pero cuando Dios se te revela a ti, es para que tú tomes una decisión y no continúes viviendo de esa manera, sino que des el salto, entres al otro lado, te llenes de la luz de Dios, seas libre de ese sistema de vida que te dominaba todo, para que vengas a vivir una vida espiritual, una vida con un elevado nivel de conciencia, una vida llena de paz, de amor, de satisfacción, de alegría, de gozo. Hay problemas. Hay situaciones bien difíciles, las cosas van a seguir sucediendo, pero ya no nos morimos porque tenemos un problema, ya no nos tiramos a llorar en la cama porque tengo un problema y mi hijo le pasó esto y lo otro. Ahora sabemos controlar el ego y sabemos que quien está a cargo de todas las cosas es Dios. Por lo tanto, ponemos nuestra confianza en Dios, nos tranquilizamos, nos controlamos, vemos la mano de Dios operando en nosotros a través de esa situación, ese problema. Y no llega el caos a nuestra vida. Nos duele, nos entristecemos, sí. Hay cosas que nos lamentamos y nos apena, pero nos mantenemos firmes porque estamos buscando agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que quiero que me puedas entender. La manifestación más poderosa de Dios es el amor, su deseo de dar. Y eso se llama Gesed. Las fiestas son esos momentos únicos cuando Dios durante el año reparte de su luz, ¿te acuerdas? Para llenar la vasija. Cuando la vasija está lista, recibe mucha luz. Así que tenemos que irnos preparando para este Pesaj el 12 de abril para nosotros poder recibir lo máximo que podamos, que esté disponible para nosotros, ¿ok? Para hacer nuevas vidas.
Como los israelitas, así también vivimos nosotros. Nosotros estamos acomodados y convencidos en el caos y la condición de nuestra vida. Aunque nos quejamos y sufrimos mucho, no hacemos nada para traer cambio. Nos acostumbramos a vivir así, de cheque a cheque, de todo lo otro, quejándonos, lamentándonos, cogiendo prestado, endeudados, caemos en esa caja, en ese molde y no hacemos nada para transformarnos, para traer un cambio a nuestra vida. Así mismo como fueron los hijos de Israel que estaban en Egipto. Yo soy así, ¿se acuerda que hablé de eso? A mi edad yo no puedo ya cambiar, así me hizo Dios. Así le sucedió a mis padres, así me tocó vivir en esta vida. Esta es la vida que me tocó, una vida de sufrimiento. Y nos acomodamos ahí con eso y hacemos del sufrimiento parte de nuestra vida. Esa no es la voluntad de Dios. Pero Dios no te va a venir a quitar el sufrimiento a ti. Porque Dios te ha dado a ti todo el potencial para que tú trabajes dentro de tu persona, dentro de tu ego, de tu deseo de dar, de tu deseo de recibir, para que tú comiences a manejarte, a balancearte, a controlar tus arranques y tus respuestas conforme a tu ego. Y según tú vas trabajando en eso, la paz de Dios, el shalom de Dios llega, porque llega. Yo te lo digo que sí. Yo soy parte de eso. Si Moisés no los impulsa a ellos a salir y los obliga, no habían salido de Egipto, porque ellos también estaban acostumbrados. Y eso nos pasa a nosotros. Y la religión nos acostumbra a un molde y nos esclaviza en una institución. Y nunca crecemos. Nos mantenemos ahí en lo mismo, llenos de problemas, chismeando, murmurando, adulterando, fornicando. Cuánta cosa que tú te puedes imaginar sucede dentro de las iglesias religiosas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a trabajar en nosotros. La lucha con mi yo. El mejor ejemplo, Yeshua en Getsemaní. ¿Con qué estaba luchando Yeshua allí? Con el deseo de él de no ir a la cruz. El deseo de él. Su deseo de recibir. Ay, esto que me espera es difícil. Ay, si hubiera otra salida. Y hasta se lo pregunta el Padre. Porque tuvo esa lucha. Él la tuvo. Tú la tienes. Yo la tengo. Todos la tenemos. ¿Y cómo vamos a vencer? Haciendo la voluntad del Padre. Mira aquí dice nuestro ejemplo para alcanzar el balance que necesitamos entre el deseo de recibir sobre el deseo de dar, lo tenemos en Getsemaní. Cuando Yeshua en sus últimas horas, antes de ser entregado a una muerte terrible y agonizante, él dijo, estaba peleando, cumplo el propósito, no lo cumplo, lo hago, no lo hago. Por eso es que Pablo en Filipenses dijo, él aprendió la obediencia y porque aprendió la obediencia, el Padre lo exaltó, le dio un nombre que sobre todo nombre, lo sentó a su mano derecha y lo hizo Mesías. Porque se negó a sí mismo hasta lo sumo. Lo dice Pablo describiendo eso que fue dominio, control, sometimiento de mi deseo en ese momento que estaba Yeshua allí. El deseo era escapar, salir corriendo. Sabía las consecuencias que era si salía corriendo. Y sabía lo que tenía que enfrentar si en realidad quería darse. Porque su deseo era darse a sí mismo. Porque él mismo escogió voluntariamente, lo dice la Escritura, poner su vida por nosotros. Y te estoy hablando de que ese es ¿cómo diríamos? La libertad que Dios nos da en la fiesta de Pesaj, en esta celebración. Que tengamos la libertad del dominio del ego. Que tengamos la libertad de ese deseo de recibir para nosotros. ¿Ok? Que dijo Yeshua en ese momento tan terrible, en esa lucha tan terrible. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, ¿qué tantas cosas podría haber estado sintiendo, pensando, luchando? Tanta era la angustia y la lucha que dice que sudó gotas de sangre. Pero venció. Venció, dijo, no. Voy a hacer el deseo de mi Padre. Voy a darme por otros. Voy a morir por otros. Voy a entregar mi vida por otros. No voy a pensar en mí. Voy a pensar en los que están perdidos,
que no tienen la oportunidad todavía de ser parte de Israel. Si no muero en ese madero, los gentiles no serán injertados en la rama del olivo, y las promesas del Padre que son para todos los pueblos y naciones no la van a alcanzar. Tengo que cumplir esta misión, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo que te conseguí más tremendo y más certero de que tú veas la lucha entre ese deseo mío, ese mi deseo de recibir, al deseo de dar. Y lo tenemos en Él. Y dice la palabra que nosotros tenemos que seguir sus pisadas y tenemos que seguir su ejemplo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. La humanidad recibió la bondad de Dios sin merecerla. En esta salida, en esta libertad, este pueblo no había hecho nada. No se merecía que Dios los sacara. Ellos no tuvieron que hacer nada. Aquí se rompieron todas las reglas. Las reglas se rompieron. Mira cómo dice Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, el deseo de dar, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, por un don no merecido, un favor no merecido. Hemos sido salvados, fueron salvados los hijos de Israel al salir de Egipto y somos salvados nosotros en Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si Él nos resucitó es porque morimos. Y si morimos es porque hemos luchado y vencido al ego, al deseo de recibir. ¿Para qué? Para vivir en el deseo de dar, en el amor, en hacer bondad. En esta salida de Egipto no se aplicaron las leyes del pan de la vergüenza, que es como diríamos, es como una regla de oro dentro del judaísmo y nuestros hermanos judíos, que todo lo que tú recibes, tú debes pagar por eso o debes haber dado algo, haber hecho algo para merecértelo. Sin embargo, Dios sacó a la libertad al pueblo de Israel de Egipto sin ellos haber hecho nada. Solamente seguir las instrucciones de marcar la puerta. Pero ellos no hicieron ningún trato. Todo lo hizo Dios, porque Él dice, yo fui el que te saqué, yo fui el que te redimí, yo fui el que te liberté, yo fui el que te hice mi pueblo. Dice, yo fui el que lo hice. Y eso hay que entenderlo. Así que Pesaj es una oportunidad que sucede una vez en la vida, en la historia de Pesaj. Pero nosotros puede suceder todos los años durante la temporada de la primavera. Salieron a libertad para llegar al monte del Sinaí, donde se les reveló Dios y Dios les reveló sus palabras. Aquí fueron libres por la sangre del Cordero. Aquí llegaron a recibir sus palabras. No tuvieron que hacer nada para salir ni para llegar aquí. Y aquí, cuando se les dieron las 10 palabras que Dios les entregó, fueron las herramientas necesarias para eliminar el caos de sus vidas y el caos que cubre toda la creación. Los mandamientos, las ordenanzas, cuando tú las vas viviendo, te vas dando cuenta que el punto clave aquí en todo lo que hacemos es el prójimo, el otro. No buscamos nada para nosotros. Sí hay bendiciones aseguradas cuando escuchamos su palabra, la guardamos en el corazón y la vivimos. Sí hay muchas bendiciones en eso, pero no obedecemos por las bendiciones, obedecemos porque amamos a Dios y Dios nos está enseñando a vivir de la manera que Él vivió, sin merecerlo. Y nos dio estos 10 mandamientos que son las herramientas que nos van a llevar a eliminar el caos de nuestra vida, a dominar el ego.
El deseo de recibir nos supera aún en medio del milagro. ¿Qué les pasó a ellos que tan pronto salieron cuando tuvieron la primera oportunidad y Moisés se les salió de la vista y se desapareció por 40 días? El deseo de recibir los dominó, pidieron vamos a hacer un becerro, haznos un Dios, necesitamos tener un Dios que lo veamos ahí, al que le hagamos fuerza porque al que le hagamos fiesta porque este hombre que nos sacó se fue y se desapareció y nosotros no sabemos qué hacer, pues vamos a hacer fiesta a un Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Un remanente no cayó en el error, porque hubo un grupo de personas que no cayeron en ese error. Se mantuvo controlando su ego, mantuvo controlando su desesperación, mantuvo continuando en la confianza en que Moisés bajaría, en que Dios estaba en medio de ellos, en que ya le había dado las palabras, que había que esperar. Eso no estaban buscando el beneficio para ellos, estaban buscando recibir lo que Dios tenía para ellos. Desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Son versos que te estoy leyendo para que tú veas cuando perdemos el desbalance, cuando nos domina el deseo de recibir, fallamos en el blanco. Transgredimos la Torah. Éxodo 32 dice, y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento, dijo, el que esté por el Señor, que venga a mí, y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Había un grupo que no cayó en eso, había un grupo que se mantuvo, un grupo que tenía su nivel de conciencia elevado, un grupo que había entendido que no se movían por lo que ellos querían y deseaban, sino por lo que Dios había hablado en su palabra. Y mira lo que dice la palabra del Eterno, porque muchas veces empezamos a hacer las cosas, pero muchas veces no seguimos, no continuamos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El trabajo es continuo, ¿por qué? Porque nuestra salvación tú te tienes que ocupar de ella con temor y temblor. El trabajo es continuo porque el que cree que esté firme tiene que tener cuidado para que no caiga. No hay momento que digamos, ya lo conseguí, ya fui libre del ego, ya estoy libre de la fuerza del deseo de recibir, y ya no tengo que hacer más nada, gloria a Dios, aleluya, chija. Esto no es así. El que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Y Yeshua dijo, ninguno que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Pusiste la mano en el arado, esto es para adelante. Eso es para crecer. Esto es para avanzar, para tener un mejor futuro, para alcanzar la meta, correr hasta llegar a la meta. No podemos darnos por vencidos. Todos podemos ser libres del deseo de recibir. Yeshua lo dijo. ¿Quieres seguirme? Niéguese a sí mismo. Si lo dijo es porque se puede. Porque podemos negarlo, porque todos podemos ser libres del deseo de recibir, del ego, del egoísmo, de los deseos propios. Él también dijo, tomen mi yugo, aprendan de mí, déjenme enseñarles, porque yo soy manso y humilde, tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. ¿Cuándo vas a encontrar descanso para el alma? Cuando tomes tu yugo y aprendas del maestro, de sus enseñanzas, que hay que ser humilde, hay que ser manso, hay que ser tierno de corazón, hay que soltar el deseo de recibir, hay que tener más deseo de compartir, de dar a los otros. Filipenses 3:8, todo lo he dejado a un lado, Pablo dijo, y lo consideró basura con tal de llegar a conocer a Dios. A Pablo ya no le importaba lo que había alcanzado, lo que tenía o lo que pudiera alcanzar. El deseo de recibir en él estaba casi totalmente anulado. ¿Qué era lo que él quería? Conocer a Cristo, conocer al Mesías, ser como él. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Cuál perfección? Anular el deseo de recibir y que en mi vida haya la libertad en la cual mi corazón, mi ser, mis emociones, mis sentimientos se muevan en favor del otro, de la necesidad de los demás. Eso es todo, eso es en resumen. No, amados hermanos, no lo he logrado, dijo Pablo, pero me concentro
únicamente en esto. ¿Lo hemos logrado? Ninguno de nosotros. Pablo no lo había logrado tampoco, ni nosotros tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Concentrarnos. Me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué tengo por delante? Mi libertad. La libertad que me da Cristo cuando yo sigo sus enseñanzas y logro sacar el caos de mi vida al entender que yo fui creado para dar, para amar, para compartir y no para recibir. Olvido el pasado y pongo la mirada en lo que tengo por delante. Avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Es una carrera. Hay un final de la carrera, no hemos llegado al final de la carrera, seguimos corriendo, seguimos esforzando, seguimos trabajando para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama. Porque vamos a seguir trabajando en nosotros, vamos a seguir siendo libres de las cosas que nos atan. Y cada vez que corremos en el ciclo de transformación de la fiesta, vamos soltando, soltando, soltando y liberándonos. Sigo avanzando hacia la meta, al blanco, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:12. ¿Qué sigo haciendo? Avanzando a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser libre del ego, ser libre del egoísmo, ser libre de mi deseo de recibir, ser libre de todas aquellas cosas que pongo yo, mi yo primero antes que cualquier otra cosa. 20. Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a mí mismo, y se entregó a sí mismo por mí. Cristo me amó, ¿y qué? Se entregó a sí mismo por mí, tenía deseo de dar y dio su vida y se entregó por mí. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra. Esto es Yeshua hablando. Yo he muerto a tal grado, a tal nivel a mi ego, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. De mí no queda nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Las palabras que yo mío no son mías. De mi yo, de Yeshua, el hijo de José y María, no queda nada. Yo estoy en el Padre y mi Padre está en mí. Bueno, hasta aquí esta enseñanza recordándote algo. Este jueves no nos vamos a poder reunir como grupo. El año pasado nos reunimos en Notley. Este año no tuvimos la oportunidad de poderlo hacer. Nos vamos a conectar como el día de hoy. Nosotros aquí en la casa nos vamos a preparar nuestra mesa, nos vamos a poner nuestros disfraces, vamos a tener el libro de Esther, lo vamos a leer y vamos a hacer las oraciones de la bendición de la festividad y lo vamos a estar transmitiendo como estamos dando esta clase. Pero tú nos vas a ver a nosotros y vamos a dar lectura a la Megilá de Esther, al libro de Esther completo, y vamos a hacer ruido cuando se lea el libro de Amán, cuando se diga el nombre de Amán, y vamos a decir hurra y victoria y cheers cuando se mencione el libro de Mardoqueo. Y ese es el mandamiento principal de esta festividad, que se lea la Megilá de Esther. Ya yo les hablé la semana pasada lo que es Purim. Si usted se lo olvidó, repase esa clase para que vea por qué es que hacemos todas esas cosas. Recuerda que la fiesta de Purim es la festividad en la cual vamos a Dios cuando hay problemas terrenales y unimos el trabajo de nosotros aquí en la tierra con lo que vamos a estar haciendo con el trabajo del Eterno en los cielos. El día 13, ese día también, como dirían el jueves en el día es el día del ayuno de Esther. Todo el que quiera estar en ayuno ese día lo puede hacer también. No es un día de reposo. ¿Okay? Pero usted si quiere ayunar mediodía, quiere ayunar hasta las 3 de la tarde, quiere ayunar sólido y solamente toma líquidos, lo puede hacer para que pueda compartir de la experiencia de Esther, lo que ella llevó a cabo para poderse conectar con el Padre y hacer que el milagro bajara. Así que más adelante le estaremos dando información. Usted prepárese en su casa, si usted tiene sus decoraciones, ponga su mesa, decore su mesita bien bonito, haga su comida. Recuérdate que es una festividad donde las instrucciones se encuentran de celebrarlas en generación en el libro de Esther. Y nosotros
por querer leer el libro de Esther y poder cumplir en parte de todo lo que debemos hacer en este día. Lo vamos a hacer desde nuestra casa y aquí nos vamos a reunir y usted reúnase en su casa con su familia. Tiene niños, vístalo de algo, de Batman, de Superman, no los vista de muertos, vístalo de, qué sé yo, con corona, cositas. Busque en el internet y vea las cosas que le puede poner a sus niños. Haga una actividad hermosa para que los niños también entiendan que Dios, aunque no se haga visible, Él está presente y que cuando hay problemas donde debemos acudir es a Dios por medio de nuestras acciones que son la oración, el banquete, la fiesta y la celebración. Y estuve escuchando del rabino Jonathan Galel, que él dijo, ¿por qué nos disfrazamos? Porque nos disfrazamos porque queremos estar alegres y porque queremos que cuando nos miren, todo el que nos vea se ponga alegre, porque este es el mes de la alegría. Y si tienes un disfraz bien loco que lo que da ganas de reír, exactamente es el propósito que esta festividad nuestros hermanos judíos buscan, que todos estemos alegres, porque es el día en cual el decreto de muerte fue cambiado a vida, el día en que todo se volvió al revés. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos entonces en este próximo Shabbat, en la 25 de la New Street, desde las 10 de la mañana, recuerda, ¿ok? Y estaremos todo el día allí, leyendo la Torah a las 10, la enseñanza de la Parashá, el almuerzo, la Haftará, los evangelios, el compartir que siempre tenemos, así que los espero ver a cada uno de ustedes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos el jueves, no se me pierdan, ¿ok? Por lo menos véanos para ver cómo nosotros vamos a estar vestidos. Dios te bendiga.